Bienvenidos a Historiar. Este podcast fue creado y producido por la ASAI, Asociación Argentina de Investigadores de Historia. Un podcast sobre historia argentina, latinoamericana y mundial. Acompáñanos en este recorrido por el pasado para pensarnos en el presente. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Historiar, el podcast de la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Mi nombre es Damián Fernández y hoy estoy a cargo de este episodio especial sobre el tema Mujeres, Ciudadanía y Participación Política en la República Romana. Para charlar sobre este tema nos acompaña Cristina Rosillo López, doctora en Historia y catedrática de la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla. Cristina es autora de varias publicaciones sobre historia de Roma en época republicana, entre las que se destacan 2 libros sobre cultura política en la República Tardía: Public Opinion in the Late Roman Republic, esto es, Opinión Pública en la República Romana Tardía, del 2017, y Political Conversations in the Late Roman Republic, o Conversaciones Políticas en la República Romana Tardía, del 2022. Cristina también ha trabajado sobre la historia de las mujeres en el mundo antiguo y en Roma en particular. En este área, Cristina ha editado una obra colectiva sobre mujeres y ciudadanía en la República Romana de pronta aparición. Bienvenida, Cristina, a este episodio de Historiar. Muchas gracias, Damián, y muchas gracias por la invitación a este podcast. Es un placer contar con tu participación. Y ahora, para comenzar, tal vez me gustaría que nos contaras cómo llegaste al tema de mujeres y ciudadanía. Si bien ha habido muchos estudios sobre mujeres en la antigüedad, desde la publicación del libro que podríamos llamar fundacional de Sarah Pomeroy de la década del 70, la relación entre mujeres y ciudadanía no parece tan obvia a primera vista, ¿no? Recordemos que la mayoría de los historiadores políticos y jurídicos de Roma han tendido a equiparar ciudadanía y participación política con cargos públicos y servicio militar, 2 ocupaciones dominadas por varones. ¿Cómo fue entonces que se te ocurrió indagar sobre la cuestión de mujeres y ciudadanía política en la República Romana? Pues en realidad fue un estudio tangencial en un primer momento, que luego se convirtió en principal, de un trabajo que estaba y que estoy realizando en este momento, que es un estudio sobre el censo durante la República Romana. Entonces, claro, una de las primeras cuestiones que yo me planteaba era, bueno, ¿quiénes están incluidos en el censo? ¿Eh? Tradicionalmente, en las pocas obras, porque no hay muchas obras modernas que hayan estudiado el censo, tradicionalmente siempre se menciona a los hombres, pero claro, cuando yo empiezo a ver las fuentes me encuentro otras cuestiones y las fuentes dicen claramente que se lista también a las mujeres, se habla de listas de viudas, etcétera. Pues claro, yo empiezo a plantear, bueno, no solo las mujeres están presentes en el censo, ¿no? Sino que además pues está toda la cuestión de sus propiedades, quién la declara, etcétera. Entonces, leyendo sobre estas cuestiones, porque el censo va necesariamente ligado a la ciudadanía, de repente empiezo a leer más a fondo sobre ciudadanía romana y empiezo a enfadarme mucho, porque leía constantemente comentarios del estilo las mujeres no eran ciudadanas, o su ciudadanía es de segunda, o son ciudadanas pero a ellas realmente no les sirve para nada. Y claro, yo me indignaba mucho, porque claro, yo puedo entender ese tipo de comentarios, por ejemplo, yo qué sé, en Mommsen en el siglo XIX, a comienzos del XX. Pero diremos en un contexto, la mujer de Mommsen no podía ni gestionar sus propias propiedades, no tenía el voto, es que era el mundo en el que vivía, ¿no? Y entonces es lógico que le cueste un poco más entender que en el mundo romano no era así, pero muchas de ellas eran obras actuales. Y entonces acabé realizando una investigación más en profundidad sobre mujeres y ciudadanía, precisamente por eso, ¿no? Porque yo veía una cosa en las fuentes que luego no veía reflejada en la historiografía actual. Y también por la cuestión que has mencionado, ¿no? Que en general los historiadores y todo el mundo en general, ¿no? Cuando pensamos en ciudadanía, pensamos en participación política, sobre todo cargos públicos y voto. Pero eso es necesariamente así por cómo ha sido nuestra historia, ¿no? Porque la gran pelea del siglo XIX es el sufragio universal masculino y la gran pelea de finales del XIX, principios del XX, es el sufragio universal, esta vez incluyendo a las mujeres, ¿no? Entonces, realmente es, ¿no? Pensamos en ciudadanía, es como voto, yo quiero votar. O quiero poder ser elegida a un parlamento.
Pero claro, en Roma esto no es así y la ciudadanía es mucho más matizada. Y una cosa muy curiosa, si puedo contar la anécdota que me pasó, según yo estaba leyendo esto, como para mí era tan obvio, ¿no? O sea, señoras son ciudadanas, las mujeres de la antigua Roma, de la República Romana, que según yo iba yendo a diferentes conferencias, pues lo típico sí, un ratito en el café, ¿no? En el coffee break o en el desayuno hablando con alguien, etcétera. Yo les preguntaba a mis colegas, oye, ¿vosotros creéis que las mujeres romanas eran ciudadanas? Así, una pregunta así en general, ¿no? Y me encontré de todo, para mi sorpresa. Gente que me decía no, gente que me decía sí, y gente que me miraba, grandes especialistas que me miraban y me decían, pues no lo sé, porque no me lo había planteado. Y realmente fue un poco lo que a mí me estimuló, ¿no? Me impulsó a realizar estos estudios sobre mujeres y ciudadanía política. Clarísimo, muchas gracias, Cristina. Es muy interesante para nuestros oyentes saber muchas veces cómo un historiador llega a hacerse estas preguntas, ¿no? Y creo que en tu caso es muy interesante ver el derroteo personal, intelectual e historiográfico. Eh, Ahora vamos a hablar un poco más tarde sobre algunas cuestiones que vos mencionaste, como voto, participación política, pero antes de hablar sobre esta participación política de la República Romana, tal vez sería bueno recordarles a nuestros oyentes qué entendemos por República Romana, ¿no? Porque es un periodo bastante largo que abarca desde finales del siglo VI antes de Cristo hasta el ascenso de Octavio, luego conocido como Augusto, a finales del siglo I antes de Cristo. Se trata de un periodo de 5 siglos en el que la República Romana pasó de ser una comunidad política en el centro de Italia, una pequeña comunidad política, a un estado que tenía bajo su dominio directo o indirecto la mayor parte del mundo mediterráneo. O sea, en otras palabras, estamos hablando de contextos políticos muy diferentes, ¿no? Sin embargo, existen ciertas continuidades que permiten a los historiadores caracterizar todo este periodo como la República, aunque a veces utilicemos distintas cronologías internas, ¿no? Hablamos de República Temprana, República Media, República Tardía, como en los títulos de tus dos monografías. ¿Cuáles serían esas continuidades o por qué podemos hablar de República para caracterizar el periodo entre finales del siglo VI y finales del siglo I antes de Cristo? Eh, Sobre todo por oposición. Los romanos, el inicio de la república lo tienen muy claro. Antes ha habido una monarquía y la monarquía ha sido expulsada. Y una vez que ellos no tienen reyes, empieza para ellos el periodo que nosotros llamamos república. Y como bien has dicho, Damián, pues lo llevamos hasta Augusto, ¿no? Hasta cuando Augusto se hace con el poder y se supone que todos las oyentes recordarán pues eso de sus clases del colegio, empieza el imperio, ¿no? Y tenemos 6 siglos de repúblicas, 6 siglos de imperio. Pero para los romanos esto no es así. Si tú le preguntas a un romano, todo es república. Ellos, ¿cómo definen su forma de gobierno? Siempre, no república, sino res pública, ¿no? La cosa pública, que en el fondo es un término extremadamente general, pero es que un romano del siglo I después de Cristo, en plena época imperial, te definiría lo mismo. ¿Cómo se llama mi sistema de gobierno? La res pública. De hecho, a mí me pasa a veces con alumnos porque les explicas, dices, bueno, está la república y el imperio. Pero claro, yo a veces en el siglo II antes de Cristo, cuando estamos hablando de la expansión mediterránea, cuando Roma va conquistando pues todo el Mediterráneo oriental, el Mediterráneo occidental, y hablas, bueno, y el Imperio Romano. Y claro, hay alumnos que te dicen, bueno, pero el Imperio no empieza después. Es complejo. Pero claro, todo eso se añade que Octavio, Augusto, cuando se hace con el poder, después de unas guerras civiles muy duras y muy crueles, ¿no? Él se hace con el poder, habiendo eliminado a todos sus adversarios. Él no da un golpe de Estado, tal y como lo entendemos. Él no dice de repente de un día para otro, ahora empezamos una cosa nueva. Al contrario, lo que hace es crear una gran ficción. Y la gran ficción es que la República ha sido restaurada. Entonces, él, de alguna manera, a lo largo de un proceso muy largo, y hace poco se ha publicado un libro dirigido por Frédéric Hurlet, que se llama Honores et Officia, en el que él va viendo magistratura por magistratura cómo van modificando para ir encajándola en este nuevo sistema. Pero hasta que prácticamente está Nerón, prácticamente un siglo después, todos los emperadores durante un siglo mantienen la ficción de que la república existe. Y yo lo hago todo de acuerdo con el Senado, ¿no? En época republicana tienes tres grandes instituciones.
el pueblo, el Senado y las magistraturas. Entonces, el Senado en principio no tiene poder en la República, tiene un poder consultivo. Lo que pasa es que emite una opinión que se supone que los magistrados pueden o no pueden llevarla a cabo. Hay muchos magistrados que, teniendo en cuenta que después de ser magistrado, que es un año solo, se van a convertir luego en senadores, deciden que, bueno, para vivir todo el año toda la vida de senadores, que se está muy bien, tampoco hace falta enfrentarse, y entonces van a hacer lo que diga el Senado, y otros con ideas políticas y si puedo emplear el término, una ideología política más clara, dice, yo tengo un año para hacer las reformas que yo considero que son necesarias, me voy a enfrentar al Senado si hace falta. El Senado me puede decir A, que yo voy a hacer B. Cuando llega el imperio, a esto hay que añadirle el emperador, que el término oficial es el princeps, que en principio pues es uno más, pero no es así. Y el Senado tiene que hacer constantemente la ficción de, bueno, ¿y al emperador qué le gustaría hacer? No, no, yo lo que diga el Senado, pero entonces es ese juego un poco en el que los dos mantienen una ficción. Todo el mundo sabe que al final realmente lo que se va a hacer, hay momentos más autoritarios o no, según el emperador, es lo que realmente el emperador quiera, ¿no? Pero ahí hay un juego interesante. Pero durante un siglo prácticamente se mantiene esa ficción de lo que se ha vuelto esa antigua república. Y que pues los emperadores simplemente pues son como un padre que está ahí pues para garantizar que todo vaya bien, pero que no más, ¿no? Yo a veces pongo el ejemplo, y si hay algún niño o niña escuchando este podcast, por favor, sus padres que se los lleven, de los Reyes Magos. En España, por lo menos, y creo que en otros países también, cuando llega el día 5 de enero, el Día de los Reyes Magos, todo de repente es una gran ficción. Y en los telediarios aparecen los presentadores diciendo, bueno, hoy sus majestades los reyes han llegado a Madrid. Y los ayudantes de los pajes, como si todo fuera verdad. Y hablan en el telediario para mayores como si todo fuera verdad, cuando todos sabemos que es una gran mentira. Pues un poco lo de Augusto es igual, ¿no? Toda esa ideología de hemos vuelto a la república, etcétera, y el Senado también, los valores republicanos, todo es mentira, pero se mantiene esa ficción durante un siglo porque el poder, ¿no? Un poco de la memoria de la república, del momento de la conquista, ¿no? Del Mediterráneo, etcétera, es muy fuerte. Luego llega un momento que ya se abandona, a partir de Nerón, de Séneca, y los emperadores ya para el siglo I, finales del I después de Cristo, etcétera, ya de alguna manera se abandona, pero está ahí, ¿no? Es un símbolo demasiado poderoso en ese sentido. Sí, y al respecto, traigo tal vez un libro más relacionado con mi campo, ¿no? La Antigüedad Tardía, el trabajo de Anthony Caldelis, The Byzantine Republic, la República Bizantina, que su argumento es que durante el imperio, lo que llamamos el imperio bizantino, que es el imperio romano en el medioevo, en el Mediterráneo Oriental, continuó siendo formalmente una república, aunque los emperadores claramente eran gobernantes autocráticos, pero la ficción republicana en el imaginario del discurso político sobrevivió incluso hasta finales del imperio bizantino. Sí, sí, Eh, totalmente. La hipótesis de Caldelis es muy interesante. Yo sé que no todo el mundo, no todos los historiadores están de acuerdo con él, pero yo lo veo muy lógica y muy coherente en ese sentido, porque es verdad que esa ficción republicana persiste porque nunca hubo una ruptura clara. O sea, un romano del siglo II te dirá que evidentemente un emperador y más un autócrata, un siglo III, no un Constantino, etcétera, eso es otra cosa. Pero ni todo tienen esa cosa, ¿no? Del princeps, tiene unas virtudes, es como el primero de los senadores, todo sigue, es un imaginario muy potente. Ujú. Absolutamente. Volvamos entonces a la República en sí, al periodo donde no existían estos reyes magos eh, que gobernaban la República. Entonces, situémonos un poco en el contexto de la participación política y tal vez podríamos comenzar con el mecanismo más conocido y que para nosotros es la forma más cercana de participación política, esto es las elecciones. Te quería preguntar en qué consistían las elecciones en la República Romana y por qué eran importantes. Pues mira, las elecciones eran prácticamente como hoy en día, o muy similares a hoy en día. La República Romana elige todos los años a todos sus magistrados, porque los cargos son anuales, excepto los censores, que se nombran para 5 años, todos los cargos, y el dictador, que es una cosa aparte, todos los cargos son anuales.
En el momento, ya para el siglo segundo, siglo primero de la República, tenemos que pensar en 40 y tantos cargos anuales elegidos por votación. Hay dos asambleas, el mismo grupo de ciudadanos se puede dividir de dos maneras diferentes. La censitaria, que se divide por el censo, es decir, la riqueza. Los más ricos van en la primera centuria, los segundos en la segunda centuria, así por nivel, hasta que llegan los más pobres, los que prácticamente no tienen nada al final, o geográficamente, que es por tribus, que es por una vieja adscripción geográfica, que ya a partir del siglo IV o III ya no tiene ningún sentido. Es decir, la gente no viene de esas regiones, pero de alguna manera se ha quedado, ¿no?, por sus antepasados adscrita a esa tribu. En una tribu tienes tanto ricos como pobres. Y en ambos casos, tanto en las centurias como en las tribus, cada uno de esos grupos da un voto. Es decir, imaginemos, pues en una tribu hay 3.000 personas que votan, pero de esa tribu sale solo una decisión, un voto. Votamos por tal persona. La asamblea de los ricos, por así decirlo, ¿no?, la que va por riqueza, elige a los magistrados más importantes, cónsules, que son los grandes magistrados ejecutivos, y pretores, y las otras asambleas a los magistrados menores. El proceso electoral es el siguiente, van votando por orden y cuando hay una mayoría se para la votación. Esto hasta hace unos años se explicaba, o los historiadores decían, bueno, esto nos da, lo que vemos es que los ricos acaban siempre decidiendo quiénes son los, por ejemplo, qué cónsules van a ser elegidos, porque son los primeros que votan. Pero claro, hoy en día, las últimas décadas, todos los estudios que se han hecho, esto no es así. Porque claro, normalmente, es decir, si las 20 centurias más ricas votaran en bloque a los mismos candidatos, sí, pero todos los candidatos son aristócratas. Entonces, normalmente el voto siempre está dividido, porque es normal, porque son gente todos igual de bien conectados, todos con lazos a todos los niveles, ¿no? De la gente más adinerada. Entonces, al final, muchas veces quien acaba dando el resultado final son los pobres, porque son los últimos que votan. En el caso cuando es geográficamente no hay, votan todas las tribus hasta que hay una decisión. Y entonces las elecciones tenían lugar en verano, en julio, generalmente, con el calor que puede hacer en Roma en julio, o sea, en julio tenían las elecciones. Y lo que son muy interesantes son además las campañas electorales, porque las campañas electorales son como las nuestras. El candidato se ponía una toga blanqueada, muy blanca, para que se le viera de lejos, de ahí viene nuestra palabra candidato, porque en latín eso se llama la toga cándida, cándida de blanco, de ahí candidato, y se paseaba por el foro dando la mano a la gente y saludando a la gente. ¡Hombre! Fulanito, ¿qué tal? Encantado, oye, vota por mí. Era así. Entonces se llama la prensatio, ¿no? Tú tienes que ir y darle la mano a la gente. Y no solo eso, tú no vas solo porque ahí hay mucha gente. Vas rodeado de todos tus grandes amigos, apoyos, etcétera, pero también vas con un esclavo, que es un esclavo especializado, que se llama un nomenclator, que es alguien que tiene muy buena memoria y se sabe los nombres de todo el mundo. Y entonces te chiva el nombre de la gente. Este es no sé quién, el líder de la tribu Cornelia. ¡Hombre, Lucio! ¿Cómo estás? ¿Y los niños? ¿Tu mujer bien? Es así. Y tenemos varias anécdotas electorales de que esto era el trabajo del candidato, era pasearse por el foro, saludar a la gente, que todo el mundo se acuerde de ti, prometerle cosas, ¿eh? Distribuciones de grano, distribuciones de vino, organizar juegos. De ahí hay un paso muy pequeñito a repartir sobornos, de todo tipo de sobornos. Había muchísimas leyes anticorrupción electoral. En Roma lo que pasa es que vemos que no funcionaban, ¿no? Porque siempre les buscaban las vueltas, pero hay muchísimos casos y todos los años había candidatos acusados de corrupción electoral, porque era lo habitual. De hecho, incluso tenemos dos restos arqueológicos de todas estas campañas electorales, que son dos copas, una especie de copas así no muy grandes, que están en el Museo Epigráfico de las Termas de Diocleciano en Roma. Y lo que creemos que son copas, una especie como de platitos un poquito hondos, en los que pues te echarían el vino o el aceite que te estuvieran distribuyendo, y al fondo de la copa pone Marco Porcio Catón, que se presenta tribuno. Es como tu recuerdito electoral, como cuando a veces se reparten caramelos o bolis con el nombre
o gorras con el nombre del candidato, pues exactamente igual, exactamente igual. Y era importante, era algo que había que hacer. Y de hecho, hay una anécdota electoral muy conocida que nos muestra cómo estas campañas electorales era algo que ni siquiera los más aristócratas y de más rancia bolengo podían dejar de lado. Hay un Cornelio Escipión, ¿no?, descendiente del vencedor de Aníbal, de Cornelio Escipión, el general vencedor de Aníbal, aproximadamente creo que es hacia el 130, 120 antes de Cristo, que está en plena campaña electoral. Y de él se dice pues, que es un aristócrata pues, muy creído, muy arrogante. Y entonces se le está dando la mano a la gente y le da la mano a un señor que es un campesino que vive fuera de Roma y que ha llegado a Roma a vender sus cosas al mercado, pero está por el foro y es un ciudadano. Entonces, ese señor tan aristócrata le da la mano para pedirle el voto. Pero claro, ¿cómo son las manos de un campesino? Son rugosas por el trabajo del campo. Entonces, este aristócrata Finolis le dice, ¡ay! ¿Cómo tienes las manos? ¿Qué pasa? ¿Que en vez de andar con los pies andas con las manos? El campesino se enfadó muchísimo porque consideró, lógicamente, que le estaban menospreciando y despreciando a él, que era un ciudadano romano. La noticia corrió como la pólvora por toda la ciudad y en las elecciones, que fueron muy poco después, este aristócrata perdió. Interesante con los paralelos con las campañas electorales modernas, cómo un evento tan pequeño puede expandirse y ser utilizado por los enemigos políticos, ¿no? Para destruir la reputación de un candidato. Este es el podcast de ASAI, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Te invitamos a asociarte y a seguirnos en las redes, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Podés encontrar toda la información sobre la asociación en nuestra página, asai.org.ar. Te esperamos todos los sábados con un nuevo episodio de Historiar sobre los grandes temas de nuestro pasado, abordados por especialistas e historiadores profesionales de manera rigurosa y cordial. Seguimos con nuestro episodio de hoy. Una cosa que tal vez vale la pena recordar a nuestros oyentes, y vamos a volver sobre este tema más tarde, es que la política en Roma tenía mucho de cara a cara, de participación directa e interacción directa entre las personas. Había que estar presente para votar, ¿no? Quienes hicimos nuestra carrera de grado en el siglo pasado, aprendimos sobre la así llamada nueva historia política en los años 70 y 80, una historia que puso el acento en formas de participación más allá de lo electoral o de los aspectos formales o institucionales en general, ¿no? Y tus trabajos previos también parten de la premisa que la participación política no se limitaba a lo electoral en la República Romana. Eh, ¿Podrías contarnos un poco bajo qué formas y en qué contexto se daba la participación no electoral en el periodo republicano? Pues, por ejemplo, el mismo caso que acabo de comentar, de ese aristócrata, nos muestra un ejemplo de esa participación electoral, la opinión pública, la difusión de la opinión, ¿no? Los rumores, los cotilleos, uno de los lugares donde la gente se reunía y hablaba de estas cosas eran en las fuentes, por ejemplo, en las esquinas de las calles, en las plazas, ¿no? Donde se encontraban y hablaban. Fíjate lo que ha dicho, ¿no? Y sabemos, por ejemplo, que hay menciones en el foro romano, en el centro de la ciudad, es donde tienen lugar los discursos, ¿no? Y sabemos que de ciertos discursos las noticias corren rápidamente por toda la ciudad, se expanden con la gente que van dando. No olvidemos que en realidad Roma en ese momento es relativamente compacto, o sea, nadie está a más de 2 kilómetros del centro. O sea, incluso sabemos de noticias que se expanden fuera de la ciudad y a veces relativamente rápido, o al revés, ¿no? Noticias que vienen de Italia y llegan a la ciudad. Para mí esa participación en la opinión pública, que puede ser a todos los niveles, oral, pero también de panfletos, etcétera, que existe en Roma, de grafitis en las calles, para mí es fundamental. Y ahí, por ejemplo, es uno de los elementos en los que vemos, si me puedo adelantar otra vez, ¿no? A las mujeres. Porque claro, dices, bueno, las mujeres no votan. Todo lo que he contado antes, no hay mujeres, no votan. ¿Bien? Pero sí que sabemos
que las mujeres hablan de política, que las mujeres quieren saber lo que está pasando en la calle, que reaccionan a las noticias, que cuando llegan, por ejemplo, las noticias de que Aníbal en la Segunda Guerra Púnica ha aniquilado a varias legiones, las mujeres están ahí a la puerta del Senado para escuchar las noticias, que cuando el Senado, por ejemplo, se niega a negociar con Aníbal que se entreguen a los prisioneros romanos capturados, ellas salen a la calle, ellas y los pocos hombres que quedan en Roma, a exigir, porque lo han oído las noticias, ¿no? Y salen a la calle a exigir que se negocie, que esa gente hay que liberarla, ¿no? El Senado dice, no vamos a liberar a los prisioneros. Y al final lo tienen que reconsiderar, porque el clamor popular es eso, ¿no? Para mí ese tipo de formas de participación no electoral son extremadamente importantes, porque son efectivas y están ahí, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de un sistema de gobierno nos acabamos fijando solo en las instituciones, pero hay mucha vida fuera de la parte institucional. Sí, y a eso iba tal vez la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo participaban las mujeres en la vida política de la República Romana? Y vos ya adelantaste algunos temas. Hay tal vez un área que nosotros no asociamos muchas veces a la vida institucional, pero que en Roma era parte de la vida institucional, como ser la dimensión religiosa, las ceremonias religiosas y los cultos. ¿Cómo ves la participación de las mujeres más allá de la participación electoral y política en Roma? Las mujeres tienen un papel religioso muy importante en la comunidad. Esto es algo que, por ejemplo, se ha estudiado en los últimos años, no tanto para en Roma, pero sí que ha habido muchos avances a este respecto para época griega, por ejemplo, como los estudios de Jocelyn Bloch o de Violence Vieux-Couché, pero sobre todo los de Jocelyn Bloch, claro, argumenta que tanto en la antigua Grecia, pero sobre todo también en Roma, hay ciertos cultos que son necesarios para la supervivencia de la comunidad. Porque Roma, por ejemplo, considera que ha conseguido conquistar el Mediterráneo y más allá porque son el pueblo más piadoso, son el más religioso, el más devoto. Y eso los dioses se lo han recompensado. Hay un discurso de Cicerón que dice, bueno, los galos tienen más fuerza, los griegos serán más listos y los germanos también son muy fuertes, pero nosotros somos los más devotos. Y por eso los dioses nos han recompensado. Para que los dioses estén a buenas contigo, tú tienes que cuidar la relación con tus dioses. Por ejemplo, en Roma hay un culto que es fundamental, que es el culto de Vesta, que es llevado a cabo por las vestales, que son unas sacerdotisas, de las que ahora hablo. Es un templo redondo que está en pleno circular, que está en pleno foro, y la casa de las vestales también está ahí en pleno foro, y en el templo hay una llama, un fuego que tiene que estar siempre encendido. Se supone que como ese fuego se apaga y Roma se acaba. Entonces, las vestales son elegidas entre niñas de las mejores familias aristocráticas, elegidas por votación cuando tienen 7 u 8 años. Por eso incluso hay historiadores que las consideran magistrados, o sea, es como un cargo público, es que es un cargo público. Además es que son elegidas por votación en una asamblea. Se las educa en los primeros años de su vida, luego ejercen y cuando son un poquito más mayores, ellas educan a las más jóvenes y con 50 y tantos años pueden jubilarse y vivir una vida normal dejando de ser sacerdotisas. Pero es que el trabajo, la función de estas mujeres es fundamental para que la comunidad sobreviva. Esta y otros procedimientos religiosos en los que a veces encontramos una pareja de un matrimonio, el sacerdote hombre y la sacerdotisa mujer, que tienen que ser siempre dos. Pero tenemos casos en los que él se queda viudo y tiene que cambiar de sacerdote, porque no puede estar él solo, tienen que estar los dos. Entonces, en todo este ámbito, el papel de las mujeres es necesario. Y es necesario para la supervivencia de la comunidad, porque ellos se lo creen. Nos puede parecer más cínico o menos cínico, pero esta gente de alguna manera se lo cree o considera que esto tiene que ser así. Y tal vez otra área donde se puede ver la participación de las mujeres políticas, la participación de las mujeres en política en Roma, es la construcción de alianzas políticas o el rol de las mujeres durante la guerra civil, cuando los hombres no están en Roma y las mujeres se quedan en la ciudad. ¿Podrías comentarnos un poco al respecto cuál es el rol de las mujeres en esos contextos? Sí, hay una historiadora italiana que se llama Francesca Rordio, que en un libro que tiene un libro sobre las mujeres republicanas, ella lo dice muy claro.
Normalmente son los hombres los que están en primera fila de todo, de la participación política, de la esfera pública, un poco, por así decirlo, como de la representación familiar, porque esto va por familias, no son individuos realmente. Pero hay momentos en los que los hombres no están, porque se han muerto, porque se han ido a la guerra, porque se han ido a una provincia, a gobernar una provincia, o porque los han enviado, vete tú a saber a qué lugar del Mediterráneo, y en ese momento, si no hay nadie más, la mujer se va a hacer cargo de la familia, y se va a hacer cargo exactamente igual que un hombre. Y vemos, por ejemplo, bueno, Servilia, la madre de Bruto, ¿no? El asesino de César, que está siempre velando por defender los intereses de su hijo. Ella actúa exactamente igual que otros senadores hombres que están velando por los intereses de sus hijos, enchufándolos en donde pueden, intentando promover que puedan conseguir cargos cuando son jovencitos para ganar las elecciones, etcétera, etcétera. O sea, es el mismo concepto. Luego, Roma, lo que no funciona en época republicana, las decisiones políticas y todo, muchas veces es la misma dinámica que encontramos en otro tipo de ámbitos, incluyendo hoy en día en parlamentos, pero en cualquier trabajo, universidad, lo que sea. Es decir, no es que tú llegues con todo decidido a la reunión, pero si tú tienes que decidir algo, tú ya has hablado con la gente, un poquito para tantear antes por dónde van. Oye, mira, queremos proponer esta medida. ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú lo apoyarías? Y si cambio esto, ¿te parece bien y así puedo contar con tu apoyo? No es que lo lleves decidido, pero bueno, un poco ya has tanteado, ¿no? En Roma está muy mal visto llegar al Senado con una propuesta y que no te apoye nadie. Entonces tienes un poco que hablar con la gente, ver qué piensan, qué opinan, etc. Y en este círculo, el papel de las mujeres de la élite es muy importante. Porque claro, un senador no llega a todo el mundo, y ni siquiera a los más importantes. Hay mujeres que están extremadamente bien conectadas. Entonces, vemos que se comportan exactamente igual. Todos estos están todo el día cenando, hablando, encontrándose e intercambiando charlas. Y vemos a las mujeres exactamente en el mismo papel que los hombres. Esto para la República Romana, pero hay algo que quiero comentar un poquito más adelante en el Imperio, que son elecciones también, si me permites, Damián, porque es algo muy especial. Y son los grafitis electorales. Porque sabemos que había grafitis electorales, pero esos son pintadas, una pintada electoral, ¿eh? Pero eso se pierde. Pero en Pompeya no. Volcán, Vesubio, explota, sepulta todo, Pompeya y Herculano, tenemos grafitis electorales. Entonces, claro, tú me puedes decir, bueno, las mujeres no votan. De acuerdo, me parece muy bien. Pero los grafitis electorales que tenemos en Pompeya, tenemos un 15% de esos grafitis están mandados pintar por mujeres, que no pueden votar, pero que están pidiendo el voto por ciertos candidatos. Y hay mujeres solas, mujeres acompañadas de hombres, mujeres acompañadas de otras mujeres, y estamos hablando se conocen unos 500 grafitis electorales aproximadamente, estamos hablando de un 15%. O sea, que es una cuestión ya importante, de peso. Esto es en época imperial, o sea, estamos hablando del 70 después de Cristo, pero son elecciones municipales que en cierto modo están funcionando como las elecciones republicanas, ¿no? Una elección normal, solo que para magistrados locales. Y hay algunos grafitis maravillosos. Mi favorito es el de una señora que se llama Tedia, que dice: Tedia pide el voto para su nieto fulanito porque lo merece mucho. Entonces, claro, el primer instinto es decir, ay, qué mona la abuela, ¿no? Pidiendo el voto para su niño. Pero es que no es así. La señora Tedia era la dueña de una de las casas más grandes de toda Pompeya. Esta señora era, si me permite la expresión, una pedazo de matriarca enorme, rica, 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 que probablemente ha perdido a su hijo, porque habrá fallecido, y lo que está haciendo es promover la carrera política del nieto. Esta señora no puede votar, pero la opinión de esta señora, que ella lo deja bien claro que ella es la abuela de ese que se presenta, tiene mucho poder, aunque ella no pueda ir a meter su voto en una urna. Muy interesante, Cristina, todo lo que nos estás diciendo y cómo estás mostrándonos un mundo de participación política más allá de lo electoral, que muchas veces, como decías al principio de esta charla, ¿no? Queda totalmente perdido en los escritos, en los trabajos más institucionalistas, como los de Mommsen, a que citabas al comienzo. Y el caso de Pompeya me lleva tal vez a otra pregunta, ¿no? Porque en general cuando hablamos de participación política en la República tendemos a centrarnos en la ciudad de Roma.
pero sobre todo en los últimos 2 siglos de la República Romana había comunidades de ciudadanos romanos, incluyendo mujeres ciudadanas, fuera de Roma, primero en Italia y luego en otras áreas del Mediterráneo. ¿En qué consistía la participación política en esas comunidades y cuáles eran los espacios en los que las mujeres participaban fuera de Roma? Eso es más complicado de saber para la República, porque normalmente las fuentes invisibilizan mucho a las mujeres y son fuentes literarias. Entonces, por ejemplo, tomemos yo que sé el caso de Hispania. Dicen, bueno, aquí hay ciudades en Hispania, pero es que no sabemos si hay mujeres. Tiene que haberlas simplemente por una razón, y es una de las cuestiones que tienen que ver con la ciudadanía. En Roma la ley es clara. Si tú quieres tener un hijo o hija ciudadano romano, el padre y la madre tienen que ser ciudadanos, ambos. Entonces, claro, tú dices, bueno, yo es que tengo un montón de señores ciudadanos romanos que se han venido de Italia o de Roma a Hispania o a Grecia, no sé dónde. Y dices, vale, una de dos, os han traído a señoras ciudadanas romanas para tener hijos romanos, o todos los hijos que vayan a tener con mujeres de la zona no van a ser reconocidos como ciudadanos romanos. O sea, no van a tener la ciudadanía del padre, porque van a seguir la ciudadanía de la madre, es decir, van a ser extranjeros para la ciudadanía romana. Y la ciudadanía romana es muy importante porque te da toda una serie de privilegios legales, económicos, etcétera, que no tienen otro tipo de ciudadanía. Para Roma es el premio, ¿no? Es lo más, es tener la ciudadanía romana. Y que es muy cotizada, sobre todo ya para el siglo II I, es algo muy cotizado, es algo que la gente quiere tener. Entonces, de alguna manera, no conseguimos llegar a esas mujeres, pero sabemos que tienen que estar allí, porque esas comunidades de ciudadanos se siguen perpetuando. Entonces, tiene que haber madres romanas por allí, por todas partes. Porque la ley no te lo va a admitir, no te va a admitir si tú no tienes la madre de tu hijo tiene que ser ciudadana romana. Bueno, y es lo que comentás al respecto de la dificultad para reconstruir la vida de las mujeres ciudadanas fuera de Roma. Me lleva a otra pregunta que te quería hacer, porque algo que los oyentes deberían saber es qué difícil resulta reconstruir la vida política de las mujeres en Roma republicana a partir de un conjunto de fuentes tan limitado y con tantos problemas, ¿no? Y tal vez quisiera que nos contaras un poco en qué consisten las fuentes que utilizas en tu investigación y cuáles son los mayores desafíos que te presentan al momento de reconstruir la vida política de las mujeres. Para la República tenemos varios tipos de fuentes. Tenemos fuentes literarias, tenemos fuentes epigráficas, es inscripciones que nos han llegado, fuentes numismáticas, también monedas. Eso es lo principal. Las fuentes literarias, evidentemente, primero que no escriben para nosotros. Segundo, que están escritas por hombres de la élite con ciertos intereses que no son el visibilizar a las mujeres, ni siquiera a las de su familia. Hay una fuente que es muy interesante y es muy excepcional para todo el periodo antiguo, en realidad, que es Cicerón. Pero Cicerón es un senador romano del siglo I a.C., contemporáneo de César, de Marco Antonio, que era un gran orador, se le considera uno de los mejores oradores de su tiempo. Entonces nos han llegado muchos discursos, pero sobre todo lo que nos interesa son las cartas. Él mantiene, como todos los senadores, una correspondencia muy fluida con todo tipo de gente. Entonces tenemos cartas a gente de su familia, pues a su esposa o a su hermano, cartas a Ático, su gran amigo íntimo, su amigo del alma, y luego cartas a pues, otro tipo de colegas, conocidos, magistrados, etc. ¿Cuál es la cuestión? Para el mundo romano tenemos otras colecciones de cartas. Las cartas de Plinio, en la antigüedad tardía, o sea, pues hay muchísimas colecciones de cartas. Pero lo excepcional de estas cartas es que Cicerón fue asesinado en el 43 a.C. antes de que las cartas fueran publicadas. Él tuvo la idea de publicar las cartas, pero nunca lo hizo. Entonces la edición se hizo a posteriori. Entonces, las cartas a posteriori hubo una selección, porque sabemos que hay correspondencia con ciertas personas que no nos ha llegado, pero nunca se reescribió. Es decir, que cuando Cicerón, 2 semanas antes de la guerra civil, en el 49 a.C., dice, yo no sé qué hacer, no sé si
con Pompeyo, con César, porque no sé a quién apoyar. Eso es muy excepcional, porque de repente tenemos como una foto fija, como un flash, ¿no? En el momento y no sabemos el final. O sea, no hay spoilers. Y como no hay spoilers y nuestra mente funciona así, nosotros como personas, como ser humano, estamos constantemente reescribiendo en nuestra cabeza la historia, ¿no? Y cuando pasa algo, tú dices, si yo ya veía que este iba a ganar las elecciones desde el principio. Pero hace 3 meses no era así. Lo que pasa es que nos lo hemos reescrito. Es nuestra manera de cómo funciona nuestra mente. Pero como Cicerón muere y no puede reescribir las cartas, tenemos una foto fija, plus, ¿no? Sin saber lo que va a pasar después. Y ahí, por ejemplo, él da muchos detalles de conversaciones que él tiene con mujeres de la aristocracia o ese tipo de cosas. Porque, claro, no está escribiendo una historia después, un relato histórico, etcétera, sino que le está escribiendo a Ático. Oye, ¿por qué no vas a cenar con Clodia, que es la hermana del gran tribuno Clodio? Que ella seguro que te puede decir algo. Necesito saber qué va a hacer Clodio, que es el gran enemigo de Cicerón. Clodio quiere exiliar a conseguir que Cicerón vaya, bueno, sea condenado por toda una serie de infracciones que Cicerón ha cometido. Y Cicerón está desesperado por saber qué planes tiene en la cabeza. Y lo único que le dice es eso, amigo, de por favor, tú tienes buenas relaciones con ella, con la hermana, vete a cenar con ella y cuéntame qué va a hacer, ¿no? Ahí sí que, por ejemplo, en Cicerón tenemos ese tipo de informaciones. Pero si no, hay que muchas veces leer entre líneas y un poco intentar buscar por momentos muy especiales, ¿no? En momentos de guerra, como hemos comentado antes, ¿no? Cuando los hombres no están y solo quedan las mujeres de la familia, que son las que de alguna manera tienen que actuar. Las fuentes epigráficas, sobre todo lo que tenemos son inscripciones de, por ejemplo, pues, edificios o santuarios que hayan construido mujeres, como la expresión latina de sua pecunio, o sea, de su propio dinero. Yo lo he pagado y pueden pagar templos, pues como te pueden pagar una basílica o cualquier otro tipo de gran edificio político, ¿no? Eso sí. Y alguna fuente, alguna moneda tenemos, pero para la época republicana muy, muy pocas. Y eso básicamente son las fuentes que tenemos y hay que explotarlas mucho porque no hay tantas. Sí, es importante que nuestros oyentes sepan el, eh, lo difícil que resulta reconstruirlo, lo que además le da mucho valor al trabajo que vos hacés, porque hay que leer las fuentes muy detenidamente, usar mucha imaginación, compararlo con otras sociedades, tratar de reconstruir a veces de pequeños fragmentos, tratar de reconstruir un mundo que de otra manera sería imposible de concebir. En base a a las fuentes que se centran en la participación masculina y electoral y de los magistrados, ¿no? Em, ya, bueno, estamos acercándose al final de la charla y de la conversación y me gustaría preguntarte una, una cuestión que le surge a cualquier historiadora de la antigüedad, que es la comparación con Grecia, ¿no? Con Grecia clásica. Incluso hoy puede leerse en algunos manuales de historia antigua que a diferencia de Roma, las mujeres griegas del periodo clásico llevaban una vida de reclusión sin acceso a la participación política y a la vida pública en general. Sin embargo, gracias a los estudios más recientes, algunos de los cuales vos mencionaste antes en esta conversación, esto parecería no ser así. ¿Podemos decir que las similitudes son mayores que las diferencias cuando comparamos la cultura política griega y la romana? ¿Y cuáles serían estas similitudes y las diferencias a grandes rasgos? El problema que tenemos con Grecia es que muchas veces tendemos a considerar que lo que pasa en Atenas se extiende al resto, se puede aplicar al resto de Grecia, cuando no es así. Atenas es más la excepción que la norma, en realidad. En Atenas, la participación política de las mujeres, al igual que en Roma, se ve limitada sobre todo a los sacerdocios y los actos religiosos. Pero al igual que en Roma, estos actos religiosos son fundamentales para que la comunidad prospere. Si los oyentes recuerdan la procesión, ¿no?, que se ven en los frisos del Partenón, son las mujeres que llevan el nuevo peplo, el nuevo manto a la diosa. Es un manto que lo han tejido ellas y todos
los años, pues llevan el nuevo manto a la diosa y es un gran acontecimiento cívico público que garantiza que la diosa está contenta con la comunidad y por lo tanto Atenas va a seguir prosperando. O sea, en ese sentido es muy similar. Lo que pasa con las mujeres atenienses o de otras ciudades griegas es que, por ejemplo, todo ese mundo de conversaciones políticas del que yo he hablado para la Roma republicana, no tenemos las fuentes, pero porque no tenemos una fuente similar a Cicerón en ese sentido, ¿no? Que no hay alguien que nos esté contando todos los entresijos del día a día, además de algo que nos haya reescrito con el paso del tiempo. Entonces, realmente no podemos saber. También es verdad que no es lo mismo la cultura política griega en época clásica que la helenística, en la que, por ejemplo, sí que hay ciertos reinos, como por ejemplo Macedonia o el Egipto tolemaico, después de la muerte de Alejandro, cuando se dividen los reinos, ¿no? Los dos grandes reinos, dos de los grandes reinos helenísticos, en los que tenemos reinas con un gran papel público y político. ¿Eh? Eh, Eso sería muy diferente en Macedonia, porque tradicionalmente ya había sido así de antes, el Egipto tolemaico, porque es esa Macedonia en la que las mujeres han tenido un papel público importante y además eso se une a la tradición egipcia en la que ha habido mujeres que han detentado el poder, ¿no? En época de los faraones. Entonces, de alguna manera, es todo mucho más matizable, pero queda mucho trabajo por hacer al respecto. Bueno, eso me lleva tal vez a la pregunta final, ¿no? Para concluir esta entrevista. Quisiera preguntarte cuáles crees que son las posibilidades que los trabajos como los tuyos abren para nuevas investigaciones. Si algún investigador o investigadora joven nos está escuchando, ¿qué tema le recomendarías para un proyecto de investigación? Queda mucho trabajo por hacer en el tema de historia de género e historia de las mujeres, porque incluso en libros actuales todavía se siguen repitiendo ideas que se enunciaron por primera vez a finales del 19, principios del 20, en un contexto, como he comentado antes, en un momento en el que las mujeres no tienen derechos políticos, no tienen derechos sociales, no se considera que haya una igualdad de género, entonces los historiadores de esa época les cuesta entender cómo funciona el mundo antiguo. O sea, a Mommsen le cuesta entender que las mujeres romanas gestionen su propio patrimonio, porque son sui iuris, son independientes desde el momento que su padre ha fallecido, ¿no? O sea, yo he heredado esto y esto lo gestiono yo. A Mommsen le cuesta entenderlo, porque en su mundo eso no existe. Entonces, hace falta desbrozar todo eso. Y hace falta volver a las fuentes, porque las fuentes te lo dicen de manera muy clara. O sea, no es que tú estés forzando una visión contemporánea sobre las fuentes. Tú vas allí y la fuente te lo dice, además te lo dice clarísimamente. Entonces, todo lo que es historia de las mujeres, participación política, tanto en Grecia como en Roma, en el mundo helenístico, queda mucho, mucho por hacer. En términos de, por ejemplo, qué propiedades tienen, cuánto que pueden heredar, que pueden gestionar. Todo para la época, por ejemplo, imperial, queda por hacer estudios sistemáticos de eso. O sea, yo no te puedo decir cuántas mujeres eran propietarias en la antigua Roma, porque no hay una base de datos al respecto, que es algo en lo que quiero trabajar en los próximos años, ¿no? O sea, al final son todo impresiones, ¿no? ¿No? Y parece que había muchas mujeres ricas, pero muchas es cuánto. O sea, en el momento que tú cuantificas, como he dicho antes, ¿no? Un 15% de los grafitis electorales son escritos por mujeres. ¿Sí? ¿Qué porcentaje de las propiedades que conocemos en época republicana son propiedad de mujeres o en época imperial? Desde el momento que no seamos capaces, por ejemplo, de decir eso con precisión, no podemos más que quedarnos en vaguedades. Y es cuando realmente se va a avanzar. Todo el tema económico también ahora se está haciendo mucho, pero queda muchísimo por hacer en el papel de las mujeres en la economía, tanto en el mundo griego como en Roma. Y ahí tenemos muchas fuentes. Tú te vas a los papiros de época romana en Egipto, tienes a mujeres gestionando propiedades, haciendo todo tipo de cosas, pero hace falta un estudio sistemático y es algo que se está empezando a hacer en los últimos años, pero si investigadores e investigadoras jóvenes nos están escuchando, ahí hay mucho trabajo. Bueno, creo que es una buena manera de concluir esta conversación con un tono optimista y con algunas líneas de investigación para las nuevas generaciones de historiadores e historiadoras.
Cristina, muchísimas gracias por tu participación en este episodio. Como siempre, ha sido un placer conversar con vos. El placer ha sido mío, Damián. Muchas gracias y gracias a los oyentes que han escuchado hasta el final. Espero que les haya resultado interesante. Estoy seguro que sí. Le decimos a nuestros oyentes también que esperamos encontrarlos la semana próxima en un nuevo episodio de Historiar, el podcast de la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Hasta entonces.